5 de julio de 1869. El Palacio de Gobierno en Lima. La capital del Perú es un espejismo, un sueño febril de opulencia europea trasplantado a las costas del Pacífico. Es la París de Sudamérica. El dinero, o lo que parece ser dinero, fluye como el agua del Rímac en temporada de crecida. Pero el país que gobierna el presidente José Balta y Montero está al borde de un abismo invisible, un colapso total enmascarado por el brillo del oro y el champán francés. La economía peruana en 1869 no era solo frágil, era una catástrofe esperando el momento exacto para estallar. El Perú flotaba sobre una montaña de excremento de ave, el guano de isla, el fertilizante más potente del mundo. Pero décadas de esta riqueza obscena no habían construido una nación, habían financiado una fiesta interminable para una élite rapaz y habían hundido al Estado en una deuda externa que crecía como una gangrena. Las arcas fiscales estaban crónicamente vacías. Los bancos de Londres, nuestros principales acreedores, comenzaban a mirar con desconfianza. La moneda, aunque respaldada por la promesa del guano, perdía su poder en los mercados internacionales. En este contexto de ruina inminente, de una riqueza que se escurría entre los dedos, el gobierno de Balta hizo una promesa que parecía una locura. Modernizaría el Perú. Construiría colosales ferrocarriles que conquistarían los Andes, crearía empleos, y lo más ambicioso de todo, construiría una marina de guerra que consolidaría al Perú como la potencia indiscutible del Pacífico Sur. Los economistas de la vieja guardia, los llamados hijos del país, se rieron. Los banqueros de la oligarquía dijeron que era una fantasía. Pero el gobierno tenía un plan tan audaz como fraudulento, un esquema que violaría todas las reglas de la prudencia económica y que financiaría una prosperidad artificial, una burbuja dorada que, al estallar, nos costaría sangre y territorio. Escribe Dreyfus en los comentarios si quieres descubrir cómo una firma en un papel hipotecó el futuro del Perú y nos entregó, indefensos, a nuestros enemigos. El hombre clave en este monumental engaño no era un general condecorado ni un político veterano. Era un joven de 30 años, un abogado y financista de una ambición desmedida, Nicolás de Piérola, el flamante ministro de Hacienda. Piérola era un genio carismático, un iconoclasta que despreciaba a la oligarquía que había sangrado al país. Se había ganado la confianza ciega del presidente Balta. Tenía credibilidad entre los círculos que anhelaban un cambio radical. Pero Piérola también estaba dispuesto a usar su genio para ejecutar una apuesta de todo o nada, una maniobra que salvaría al gobierno a corto plazo, pero que condenaría a la nación a largo plazo. El problema era simple, pero devastador. El sistema de venta del guano estaba en manos de los consignatarios, un grupo de familias peruanas enriquecidas que actuaban como intermediarios. Compraban el guano al Estado a un precio fijo y luego lo vendían en Europa con ganancias exorbitantes. Adelantaban dinero al gobierno a cambio de futuros cargamentos, pero a tasas de interés usureras. En la práctica, el Estado peruano era un rehén en su propia casa, sangrado por sus propios hijos. Más allá de este saqueo interno, había un problema aún más básico: no había dinero. El gobierno no podía simplemente imprimir billetes sin desatar una inflación catastrófica. No podía pedir más préstamos a Londres, porque nuestro crédito estaba por los suelos. No podía aumentar los impuestos, porque la economía productiva, fuera del guano, era casi inexistente. Entonces, Piérola inventó algo. Una herramienta financiera tan revolucionaria que cortaría de raíz el poder de los consignatarios y llenaría las arcas del Estado de la noche a la mañana: el contrato Dreyfus. En 1869, Piérola, actuando en secreto, negoció un acuerdo monumental con una casa comercial judío-francesa, Dreyfus Hermanos y Compañía. Este contrato era, en esencia, la venta del futuro del Perú. El Estado peruano le otorgaba a la casa Dreyfus el monopolio absoluto sobre la venta de 2 millones de toneladas de guano en los mercados europeos. A cambio, Dreyfus se comprometía a pagarle al gobierno una suma inicial de 2 millones de soles y mensualidades de 700.000 soles. Y lo más importante, Dreyfus asumía el servicio de la deuda externa peruana, liberando al gobierno de la presión inmediata de los banqueros de Londres. El esquema funcionaba así. El dinero que llegaba de Dreyfus no era un ingreso por ventas, era, en realidad, un gigantesco adelanto, un préstamo masivo con el guano futuro como garantía. El gobierno ya no trataría con los odiados consignatarios peruanos. En su lugar, recibía dinero fresco directamente de París. Pero aquí estaba el genio del fraude a nivel nacional. El contrato Dreyfus no aparecía en los presupuestos públicos como un nuevo y masivo endeudamiento. Se presentaba como una simple operación comercial, un cambio de agente de ventas.
Las cifras que el gobierno peruano mostraba a sus ciudadanos y al mundo ocultaban una verdad aterradora. Estábamos gastando hoy el dinero que ganaríamos en la próxima década. El mundo veía un Perú audaz y moderno, con un presupuesto saneado y un flujo de caja espectacular. En realidad, el Perú estaba quemando su única fuente de ingresos a una velocidad vertiginosa. Entre 1869 y 1872, el gobierno del presidente Balta recibió sumas de dinero que nunca antes se habían visto. Para poner esto en perspectiva, la deuda externa del Perú, que en 1868 era de unos 4 millones de libras esterlinas, se disparó a casi 35 millones de libras esterlinas para 1872. El dinero de Dreyfus representaba una inyección de capital tan colosal que desató una borrachera de gasto público sin precedentes. Y todo ese dinero fue directamente a la modernización del país. Pero el contrato era solo el primer paso. El gobierno necesitaba demostrar que esta riqueza era real, tangible. Así comenzó la era conocida como la fiebre de los ferrocarriles. El gobierno contrató a un aventurero estadounidense, un empresario implacable llamado Henry Meigs, conocido como el Yankee Pizarro, para construir las líneas ferroviarias más altas y audaces del mundo. Se proyectaron trenes que treparían los Andes, conectando la costa con la sierra y la selva, obras de ingeniería que asombrarían al planeta. El ferrocarril central, que se abría paso a través de túneles y puentes vertiginosos a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, era una maravilla técnica. Pero, económicamente, era un delirio. Estas obras faraónicas costaban fortunas y no conectaban centros productivos que pudieran justificar la inversión. Eran monumentos al derroche, construidos con dinero prestado contra un recurso que se agotaba. Los inspectores y diplomáticos que visitaban el Perú veían un país en plena ebullición. Veían a miles de obreros, muchos de ellos culíes chinos en condiciones de semiesclavitud, perforando montañas. No veían una estructura de costos insostenible. Veían la compra de 2 de los buques de guerra más modernos de su tiempo, los blindados Huáscar e Independencia, símbolos del nuevo poderío naval peruano. No veían que se compraban con dinero que aún no se había ganado. No veían los palacios, teatros y plazas que se construían en Lima para imitar a París, todo oculto bajo el velo de un progreso financiado por la hipoteca del futuro. Entonces, algo cambió. La ilusión de la riqueza infinita se volvió la política oficial. Para 1872, bajo el nuevo gobierno de Manuel Pardo, la situación era aún más desesperada. El dinero del contrato Dreyfus ya no alcanzaba. El precio del guano en el mercado mundial comenzaba a bajar, amenazado por el descubrimiento del salitre en el desierto de Atacama, un nuevo fertilizante que Chile comenzaba a explotar con voracidad. ¿La solución del gobierno peruano? Aún más audaz. Simplemente, pedir más préstamos. Se emitieron nuevos bonos en los mercados de Londres y Ámsterdam, usando como garantía los pagos futuros del ya sobreexplotado contrato Dreyfus. Era una bicicleta financiera a escala nacional. Se pedía un nuevo préstamo para pagar los intereses del préstamo anterior. Funcionaría mientras los banqueros europeos tuvieran confianza en que el guano del Perú duraría para siempre y que su precio nunca caería. Pero Nicolás de Piérola, ahora fuera del gobierno, sabía que esto no podía durar. El sistema estaba alcanzando sus límites. La cantidad de deuda acumulada era tan gigantesca que cualquier shock externo provocaría el colapso. Si los bancos europeos cerraban el grifo del crédito, si el precio del guano caía drásticamente, todo el castillo de naipes se vendría abajo. El gobierno de Pardo tenía una solución diferente: nacionalizar el salitre. Si el Perú podía controlar las salitreras de Tarapacá, tendría un nuevo recurso para hipotecar, una nueva fuente de ingresos para mantener la bicicleta financiera andando. La nacionalización y un tratado secreto de alianza defensiva con Bolivia en 1873 no eran solo ambiciones geopolíticas, eran necesidades económicas desesperadas. El sistema financiero que se había construido solo podía sostenerse encontrando nuevas riquezas para vender por adelantado. En 1875, la crisis estalló. El precio del guano se desplomó. Los bancos de Londres, alarmados por la insolvencia del Imperio Otomano y la crisis financiera global, cortaron de golpe todo el crédito a las naciones latinoamericanas. Para el Perú, fue una sentencia de muerte. El flujo de dinero se detuvo. El gobierno ya no podía pagar ni los intereses de su monstruosa deuda. En 1876, el Perú se declaró oficialmente en bancarrota. La prosperidad falaz había terminado. La fiesta más cara de nuestra historia había llegado a su fin, y la resaca sería terrible. El fraude financiero había cumplido su propósito.
Había financiado una década de modernización cosmética, de opulencia para unos pocos y de endeudamiento para todos. Había financiado la construcción de ferrocarriles que no llevaban a ninguna parte y la compra de buques de guerra que pronto no tendríamos con qué mantener. Y había dejado al Perú en la posición más vulnerable de su historia. Para 1879, cuando Chile, una nación austera, organizada y armada hasta los dientes, le declaró la guerra al Perú, nuestro país estaba completamente arruinado. Teníamos el legendario monitor Huáscar y la imponente fragata Independencia. Pero la bancarrota significaba que no había dinero para comprar carbón de calidad para sus calderas. No había fondos para adquirir nuevos cañones, municiones modernas o torpedos. No había crédito internacional para comprar nuevos buques y reemplazar las pérdidas. El ejército peruano fue a la guerra con fusiles de distintas épocas y calibres, con uniformes remendados y sin una logística adecuada. Todo el dinero se había gastado en la década anterior, en la gran ilusión. El costo total de esa década de locura, entre 1869 y 1879, es incalculable, pero se estima que la deuda superó 10 veces el presupuesto anual de la nación. Nicolás de Piérola, el arquitecto del sistema, volvería al poder como dictador durante la guerra, tratando desesperadamente de salvar un país cuya ruina él mismo había ayudado a diseñar. Tenía razón en una cosa: la oligarquía de los consignatarios era corrupta. Pero su solución, un pacto fáustico con el capital extranjero, fue infinitamente peor. La economía de la prosperidad falaz solo funcionaba con un flujo constante de endeudamiento. Cuando ese flujo se detuvo, el colapso fue inevitable. El contrato Dreyfus fue el instrumento que lo hizo posible. Un fraude financiero oculto a plena vista, un contrato que convirtió nuestra mayor riqueza en el combustible de nuestra propia destrucción. Después de la guerra, cuando los historiadores analizaron las finanzas peruanas, quedaron asombrados por la audacia y la ceguera del esquema. El historiador Jorge Basadre lo definió perfectamente: el Perú no financió su desarrollo con el guano. El Perú financió su endeudamiento con el guano, apostando a que la riqueza llegaría antes que el colapso. La apuesta falló catastróficamente. Si el Perú hubiera usado la riqueza del guano con austeridad, si hubiera invertido en educación e industria, si no se hubiera embarcado en esa orgía de gasto y deuda, la historia de la Guerra del Pacífico podría haber sido muy diferente. Pero la lógica del sistema exigía más y más gasto, una ilusión de progreso constante. Y esa lógica nos llevó inevitablemente a la mutilación territorial y a la humillación nacional. El contrato Dreyfus es un recordatorio perturbador. Con suficiente engaño financiero, un país rico en recursos puede construir una fachada de prosperidad, pero esa fachada construida sobre deuda eventualmente se derrumba bajo su propio peso. La pregunta que los historiadores económicos todavía debaten es inquietante. ¿Cuántas de las tragedias de nuestra historia fueron posibles solo gracias a fraudes financieros similares? ¿Qué opinas de esta historia extraordinaria? ¿Conocías el papel crucial que jugó el contrato Dreyfus en la bancarrota que precedió a nuestra peor guerra? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos las verdades ocultas y las historias fascinantes que definieron el destino de nuestra nación. Activa la campanita para no perderte